Este comentario al Evangelio lo he querido llamar Palabras de Vida Eterna y pertenece al viernes 34 del tiempo durante el año, ciclo A. El Evangelio es Lucas 21 del 29 al 33. Dice el Evangelio: les añadió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya echan brotes, al verlos sabéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Me voy a referir al último versículo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra fueron creados por Dios al principio, como dice el libro del Génesis. En el segundo día Dios creó el cielo y en el tercero la tierra. Es decir, existen desde hace mucho y durarán por mucho tiempo, pero dejarán de ser para convertirse en algo nuevo. El cielo y la tierra presentes están guardados hasta el día del juicio. 2 Pedro 3:7. En la segunda venida el cielo se disolverá y la tierra se consumirá. 2 Pedro 3:10. Dejarán paso a un cielo nuevo y a una tierra nueva. 2 Pedro 3:13. En cambio, la palabra de Dios, que es su verbo, es eterna como el Padre y el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios revelada a los profetas es eterna, como el mismo Dios. Y la palabra de Cristo es eterna como el Verbo, porque sus palabras habladas, como hombre, proceden de su sabiduría divina, porque la naturaleza humana está unida hipostáticamente a la naturaleza divina, en la única persona del Verbo, y sus palabras son eternas como el mismo Dios. Las palabras de Dios y las de Cristo, por ser eternas, sirven para todas las edades. La palabra de Cristo, aunque pronunciada en un marco histórico y temporal, no queda limitada, sino que trasciende en el tiempo y son para todos los tiempos, para los hombres de todos los tiempos. La palabra de Cristo es permanente, pero también es viva, incorruptible y también reengendra a una vida nueva. Primera de Pedro 1:23. Puede vivificar porque es viva y reengendra en todo tiempo porque permanece para siempre. 1 Pedro 1:25. Las llamadas, la vocación de Dios y sus dones son irrevocables. Romanos 11:29. Porque proceden de una palabra eterna que sale de la mente divina y Dios no se muda. Las palabras humanas, en su mayoría, pasan de moda porque fueron pronunciadas para un tiempo determinado. Aunque algunas permanecen por mucho tiempo y quizás hasta el fin del mundo. Pero allí acabará su duración porque las cosas que expresan son conceptos instrumentales para entender cosas de orden superior. Las palabras filosóficas en orden a las teológicas y estas para hablar de Dios. En el mundo nuevo no las necesitaremos porque conoceremos todo en Dios. Sin embargo, no les restemos importancia porque nos hacen poner en contacto con hombres del pasado y también con hombres del futuro, pero todas pasarán al fin del mundo. En cambio, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, no pasará porque no terminará con el fin del mundo. Quizá ya no las escuchemos con el ropaje humano, con el ropaje del lenguaje humano, pero las seguiremos conociendo en la mente de Dios que es eterna. Pedro conoció que la palabra de Cristo era eterna porque procedía del Hijo de Dios, del Santo de Dios, y se confió totalmente esa palabra después de escuchar el discurso del pan de vida. Señor, tú tienes palabras de vida eterna porque sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Juan 6, 68, 69. La palabra de Cristo vivifica porque es viva y da vida eterna porque es eterna. Es alimento de vida eterna.
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra divina, fuente de vida, ella misma es viva. 1 Pedro 1:23. Viva es la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. Hebreos 4:12. Finalmente el mismo Jesucristo es la palabra de vida. 1 Juan 1:1. Y es fuente de vida. La palabra de Dios transmitida por los profetas y por el Hijo es viva y eficaz en los creyentes. 1 Tesalonicenses 2:13. Es la palabra que juzga los impulsos e intenciones secretos del corazón del hombre. Tenemos que fundamentarnos en la palabra de Cristo. Las palabras de los hombres son vanas, pasan. Las más serias pueden darnos un fundamento temporal y para determinada actividad, pero la mayoría de las veces las palabras de los hombres son cambiantes y a veces mendaces. Ante las palabras que no tienen consistencia está el refrán que dice: obras, no palabras. Pero la palabra de Dios es fundamento para todos los hombres y para toda su vida. Por eso el que las escucha pone un sólido fundamento a su vida. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Mateo 7, 24 al 25. Los hombres mundanos y sus máximas pasarán. También pasarán las concupiscencias del mundo, pero el que cumple la voluntad de Dios manifestada en su palabra permanece para siempre. 1 Juan 2:17. La Iglesia nos invita a alimentarnos del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía en la Santa Misa. Para ambos panes son las palabras de Dios a Elías. Con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. 1 Reyes 19:8. Ambas palabras nos alimentan para caminar por esta vida, para alcanzar la vida eterna. Y ambas, palabra y Eucaristía, nos guían por el camino recto. Las palabras de Cristo y el mismo Cristo son camino para llegar al Padre.